tema fuerte, que fue el tema de la guerra de altares. Y estuvimos hablando acerca de lo que es el altar personal, el altar que no debemos descuidar, el altar de la comunión con los hermanos, el altar de la oración, altar personal, altar de oración y altar de comunión. Vimos un poco de la vida de la vida de Elías, perdón, y estuvimos profundizando acerca de la vida de Elías, del espíritu de orfandad, de lo que sucedió, del que heredó y todo esto. Pero hoy vamos a hablar un poco más profundo. Hace 8 días hablamos de esa introducción, pero de pronto no toqué unos temas que hoy voy a profundizar. Bien, primeramente, en la Biblia, la palabra altar significa un lugar elevado y también tiene varios significados en el hebreo y en el griego. Entonces, permítame, voy a traerlo acá. En el hebreo, la palabra altar es mishba. Esa palabra mishba se compone de la letra M, de la I, de la Z, de la B, de la E, de la A y de la H. Mishba. De nuevo, M, I, Z, B mayúscula, E, A, H. Mishba. Y esto significa matar, sacrificar y dar. Entonces, esto significa en el hebreo. En el griego significa lugar de sacrificio. Y ahorita hablaré del significado griego. Ahora, ¿qué era un altar? ¿Qué era el mishba? El mishba era un símbolo de la relación entre el hombre y Dios. Segundo, era una puerta. También era conocido como portal. Cuando usted escucha ministros decir, Dios está abriendo portales en esta noche para tu vida, para ti, no lo tome como algo malo, como algo de hechicería o de brujería, porque hay personas que toman esto como si fuera hechicería o brujería. Pero un portal es una puerta, era como una puerta en curva, y por eso se le llama al altar un portal, porque probablemente para los primeros hebreos y para todo Israel, cuando se levantaba un altar, se abría la puerta entre el cielo y la tierra, y había la comunicación entre Dios y los hombres por un corto periodo. ¿Cuál era ese periodo? El periodo de recibir una ofrenda y de que Dios se manifestara por medio de esa ofrenda. Por eso el mishba, esa palabra mishbeach o mishba, es el término de sacrificar y de recibir una respuesta al que le sacrificas. Probablemente también era un portal donde el hombre se comunicaba con Dios de manera espiritual. Tercero, era un lugar de consagración y de deseo de consagrarse. Es decir, que cuando se levantaba un altar, yo me apartaba para Dios. Yo me limpiaba y me purificaba para Dios. También era un recordatorio de lo que Dios había hecho con el hombre, de perdonarlo y de prometer expiarlo y de volverse a comunicar con él a pesar de su pecado en el jardín del Edén. Era un lugar donde Dios probablemente se sentaba. Para los judíos o los hebreos era un lugar donde se comunicaba
directamente Dios con el hombre. Entonces, desde esta perspectiva, el punto es que un altar, un mishvah, es un portal donde el hombre se comunica con Dios y Dios con el hombre. Sencillamente es un lugar donde hay algo que en hebreo se llama Mahanaim, que significa dos campamentos. Es cuando el cielo y la tierra se unen. Interesante. Pero también los mishvah pueden ser puertas espirituales para comunicarse con el inframundo, con el infierno y con todos los seres caídos. Los altares eran puertas donde el hombre se comunicaba con Dios. Y aquí es donde vamos a entrar en algo bien teso, bien fuerte. Así que yo espero que usted me siga. Por favor, vaya conmigo al libro de Génesis. Capítulo 4. Génesis capítulo 4. En hebreo, la palabra Génesis es Bereshit. Bereshit. Ese shit es S-H-I-D. Y del resto Bere, que significa reinicios, no inicios. Muchos lo toman como inicios, pero los judíos puros, por ejemplo como mis descendientes, dicen no, es reinicios. Por eso usted encuentra que la tierra estaba desordenada y vacía y Dios reorganizó. Bereshit. ¿Estamos? Ahora voy a profundizar aquí. En el capítulo 4, en el versículo 1, hay algo interesante. Dice así, vamos a leer Reina Valera 60. Ponme toda la pantalla, hijo. Ok. Dice, conoció Adán a su mujer Eva. Recuerde que Adán no es un nombre y Eva no es un nombre, es un pronombre. Es decir, que la palabra Adán significa hombre y la palabra Eva significa varona o mujer. Entonces conoció el hombre a su mujer, lo cual concibió y dio a luz a Caín. Présteme atención, la palabra Caín significa el fuerte, el inquebrantable o el hierro. Y dijo, por voluntad de Jehová, aunque en Biblias aparece el Señor, el Eterno o Dios. Entonces, por voluntad de Dios he adquirido Adán o varón. ¿Listo? Seguimos. Después dio a su hermano Abel. La palabra Abel significa el frágil, el quebrado, el que se humilla, el dócil. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Note esto, el débil, el que se humilla, el que se rinde, fue pastor de ovejas, pero el fuerte, el hierro, el que quebranta, fue labrador de la tierra. ¿Usted puede entender algo aquí? Note esto. Después de que el hombre cae, el hombre tiene un hijo que representa lo que quebranta, el hierro, lo fuerte, y que luego evoluciona a lo perverso. Pero también tiene un hijo que es manso, que es humilde y que se humilla. Y luego vemos que el malo, el hierro, el inquebrantable, quebranta y mata al dócil, al que se humilla y al manso, al frágil, porque usted también va a encontrar la palabra frágil cuando se refiere a Abel en hebreo. Pero después de que muere Abel, Dios envía
a un hijo, tercer hijo, el cual llamaron Set, que el nombre Set es sustituto, quien reemplaza, quien purifica, quien devuelve. Entonces note algo, el hombre cuando sale de la presencia de Dios dio a luz al pecado, al que quebranta, al hierro, al fuerte, y lo fuerte quebró lo débil del hombre, lo que se humilla, y lo mató, entre comillas, pero el mismo Dios lo reemplaza y trae un sustituto, su nombre es Set. Así que incluso en los nombres de los hebreos está la redención del hombre. Caín simboliza el pecado que mató lo humilde del hombre, lo frágil del hombre, que era Abel. Pero Dios, en su impresionante gracia, envía a Set, el sustituto, y empieza una guerra entre Set, el sustituto, y los descendientes del fuerte, del inquebrantable y del soberbio, su propio hermano Caín. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sabía eso? Yuhu, alumnos. Amén, gloria a Dios, tremendo. Pero creo que antes de llegar ahí hay una historia y es la que estamos leyendo. Entonces, en el versículo 2 de la Reina Valera, lo vamos a poner en pantalla, dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Verso 3: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Sigue? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado la ofrenda de Abel y a su ofrenda. ¿Sigue? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Présteme atención, porque aquí voy a entrar en una exégesis bíblica. ¿Sabía usted que Caín sí trajo lo mejor de su ofrenda? Siempre nos han enseñado o hemos enseñado que Caín no trajo lo mejor ante Dios. Y hemos enseñado que Abel trajo lo mejor, pero Caín no lo trajo. Y es falso. Caín sí trajo lo mejor que tenía, pero había un pero. Pregúnteme cuál era. ¿Cuál era? Que Caín trajo lo mejor a su manera. ¿Por qué? Les voy a explicar. Cuando Adán y Eva, o el hombre y la mujer, son sacados del Edén, hay un simbolismo. ¿Cuál es el simbolismo? Que el Señor puso un querubín, una espada alrededor del Edén y al querubín, y escondió el Edén del hombre, ¿lo recuerdan? Y puso ese querubín en el capítulo 3 a dar vueltas y a proteger la entrada del Edén. Diga, el portal, el altar, lo que conectaba al hombre con Dios, esa puerta, y el hombre ya no se podía conectar de manera directa, es decir, permanente con Dios. Cuando usted lee el libro de Bereshit o el hebreo del Génesis, no está hablando que el Edén es un lugar literal 100%, también es un lugar representativo. Al parecer, la comunión del hombre de manera directa, continua con Dios, se rompe, pero hay algo importante. Adán aprende del Eterno cómo poder comunicarse con Él de vez en cuando. Y fue por medio de ¿qué? Del altar. Y la única manera para que Dios descendiera en un altar
era el sacrificio y la sangre. ¿Cómo lo aprendió Adán? Viendo cómo Dios sacrificó al cordero que los vistió. Dice el libro de Génesis en el capítulo 3 que el Señor les hizo pieles. Probablemente ellos vieron cómo el Señor hizo pieles y el Señor les dijo: de esta manera se podrán comunicar conmigo. Al parecer, cuando Adán sale del Edén y tiene a sus hijos, él les enseña la manera correcta de comunicarse con Dios. Pero Caín pensó que su comunión con Dios era excelente a su manera. ¿Cuál era el orden? Que Caín fuera y hablara con Abel y cambiaran o intercambiaran los frutos más lindos que había cosechado Caín y se lo cambiara a Abel por un cordero, y que Caín sacrificara sangre sobre el altar para que Dios aceptara su ofrenda. Pero Caín creyó que trayendo los frutos más hermosos sin sangre se podría conectar con Dios. Veo mucho silencio. No sé si me está entendiendo. En pocas palabras, Caín trajo lo mejor a su manera. A su manera, sí. Y hemos aprendido diferente. Trajo el mal fruto, el podrido. ¿Sí ves? Y no, porque mira, el problema no era que él trajera lo más hermoso. ¿Ustedes creen que él iba a traerle lo podrido cuando su padre le había enseñado que el Señor no recibía cualquier cosa? El problema no estuvo en la fruta, el problema estuvo en el método. Y esto lo va a sacudir. Hay pastores, hay profetas, hay apóstoles, hay maestros que creen que dan lo mejor a Dios, pero lo dan a su manera y no lo dan como Dios lo estableció. Y para Dios lo excelente no es a nuestra manera, es a la manera de como Él lo estableció. Y el problema no estuvo en que Caín haya traído lo mejor de su fruto. El problema estuvo es que no era la forma. Por lo menos dígame amén o llama. Sumamente interesante. Sumamente interesante. Impresionante. Y la ofrenda solo se recibía sobre el altar. Y en el altar Dios había exigido sacrificio. Sin sacrificio no hay comunicación. Y escúcheme, ¿dónde está el misterio de esto? ¿Y dónde está que lo que les estoy diciendo es real? Cuando usted lee que el semblante de Caín decayó en gran manera, significa que Caín se sintió triste, porque lo que él estaba dando, o en su concepto de mejor manera, no fue aceptado. Como que Dios no le habló ese día. Él se desesperó, se sintió abandonado, decayó su semblante, se deprimió. ¿Por qué? Porque Dios no le respondió su ofrenda a su manera. ¿Cuántos pastores hay frustrados porque hacen cosas para Dios, pero no lo hacen como Dios lo manda? Y viven frustrados porque no hay respuesta. No sé cuántos pueden decir amén, pero muchas veces hacemos cosas para Dios, pero no como Dios las manda. Y por esa razón decae nuestro semblante. Pero Señor, hice esto, pagué tanto, levanté tanto, me endeudé. Y Dios te dice, ¿quién te mandó? Yo no te dije a ti que te endeudaras. Yo te dije que esperaras. Yo te dije que oraras. Pero tú quisiste darme eso a tu manera. Y yo ni siquiera te estaba obligando a dármela, ni estaba esperando que me lo dieras.
Shama. Yo no sé. Yo no sé si este calibre usted me lo soporte y me va a llamar. Pero tenemos cantidad de ministros que hacen cosas en nombre de Dios sin que Dios esté en esas cosas. Mire esto. Le voy a mostrar esto. Vamos a mirar otra versión. Miremos la TLA. Y voy a mirar si tú tienes la Peshita también. La Peshita es una versión del idioma siriaco. Amén. Vamos a ver la TLA, que es la traducción del lenguaje actual, basado en lo más cercano del hebreo. Vamos a verlo desde el verso 1. ¿Listo? En la TLA. Pantalla completa. El hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer, Eva, y y ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Lo llamó Caín porque dijo, gracias a Dios he tenido un varoncito. ¿Sigue? Después volvió a tener otro hijo que se llamó Abel. Y Caín se dedicó a cultivar la tierra mientras que Abel fue pastor de ovejas. Pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Interesante. ¿Sigue? Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel. ¿Sigue? Pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. ¿Esto qué? Le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Lo frustrado. Impresionante esta versión, ¿no? Ahora miremos una PDT. Dice, el hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a Caín. Que ahí le ponen la D, ¿no? Caín o Caín. Ella dijo, he tenido un hijo con ayuda del Señor. Impresionante. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel se convirtió en pastor de ovejas y Caín en agricultor. Sigue. Después de algún tiempo, Caín le llevó al Señor algunos frutos de la tierra como regalo. Mire esta versión. Caín le llevó al Señor frutos como regalo. Y ojo, no menciona que Abel fue el primero, menciona que fue Caín. O sea que Caín, en su intención humana, quiso agradar al Señor. Abel también llevó lo mejor de las crías. Pon la pantalla completa. Abel también llevó las mejores crías de sus ovejas. El Señor aceptó a Abel y al regalo que le trajo. Verso 5. Pero no aceptó a Caín. Por favor, cierren su micrófono. Ni a su regalo. No aceptó a Caín ni a su regalo. Entonces Caín se enojó mucho. ¿Y qué? Esto es fuerte. Se entristeció. Hombre, note algo. Usted no se entristece cuando sabe que dio cualquier cosa. Usted se entristece cuando usted hace algo que cree que era bien en su manera de pensar y no le sale como usted pensaba. Eso le pasó a Caín. Y escúchenme, Dios aceptó la ofrenda de Caín con tristeza. ¿Por qué? No porque Caín no le haya dado lo mejor de los frutos de la tierra, no, sino porque el método original que Dios le había enseñado a su padre y le había pasado la información era hacer un altar y traer un sacrificio de sangre.
¿Por qué? Porque la sangre representaba el sacrificio del cordero que Dios tuvo que sacrificar en el Edén para comunicarse con el hombre y cubrir su pecado. Esto es lo que nosotros llamamos como Kippur. La palabra hebrea Kippur es expiar, limpiar, y Dios no puede comunicarse con el hombre si no hay limpieza. ¿Cómo? O sea, que aunque yo dé lo mejor, si no estoy limpio, no puede comunicarse Dios conmigo. Al parecer, Caín dio lo mejor, pero no estaba limpio. Por eso Dios no lo miró con agrado, porque solo la sangre en la ofrenda podía limpiar. Solo la sangre sobre el altar podía limpiar al hombre para que el hombre se comunicara con Dios. Y esto lo sabían ellos por voz de su padre. Y su padre le dijo: Dios con la sangre del cordero nos limpió, nos puso la prenda y se comunica con nosotros. Así que cuando ustedes quieran hablar con Yahweh, con el Eterno, con Dios, ustedes necesitan dar un sacrificio sobre el altar y que haya sangre, y Dios va a descender. Entonces Caín dijo: le voy a llevar lo mejor a Dios, pero a mi manera. ¿Sangre? No, eso es para mi hermano. Yo he trabajado bien. Mira, le llevo la mejor papaya, el mejor melón, lo mejor. Mira, Dios, aquí está. Y Dios llega y dice: es buena, pero no puedo comunicarme contigo porque yo establecí que hubiera sangre, y sin sangre no me puedo comunicar. Ahora, le muestro que esto es real. ¿Sabía usted que en el libro de Levítico y Deuteronomio Dios establece las ofrendas mecidas, cereales, frutos de la tierra y frutas que se podían quemar sobre el altar? Usted lo lee. O sea, que para Dios no era malo traer los frutos de la tierra como ofrenda, porque Él lo dejó en la ley de Levítico y de Deuteronomio. Se llamaban ofrendas mecidas, pero esa ofrenda mecida no era para que Dios se comunicara con los hombres, era como un detalle. Y lo que estaba buscando Caín era que Dios hablara con él, pero Dios no puede hablar con el que está sucio, necesita estar limpio. Y tenemos cantidad de ministros que levantan un altar, se matan, dan sacrificio y dan lo mejor, pero no se purifican, no piden perdón, no se arrepienten, no acuden a la sangre del cordero, y por esa razón Dios no les habla, aunque ellos se dan en sacrificio y se desgastan. Amén. Lo dije. Lo dije. Ahora la pregunta es: ¿cuántos de nosotros muchas veces nos hemos desgastado? Lo hemos hecho, nos hemos quebrado, nos hemos dado, y Dios no nos habla. ¿Por qué? Porque lo hacemos sin pedir perdón. Y escúcheme, esto es fuerte, pero me meto en problemas. Aymar, ¿me meto en problemas? ¿Qué dices? ¿Me meto en problemas? Bueno, metámonos en problemas. Amén, amén, suéltalo. Dentro de la iglesia, según las estadísticas, los que menos piden perdón tienen tiempo a veces para orar o para estar en intimidad de purificación con Dios son los mismos ministros. Hay cantidad
de profetas, y no son todos, aclaro, cantidad de ministros, y aclaro, no son todos, pero están más ocupados en sus campañas, en sus seminarios, en sus actividades de iglesias, en cómo dar consejería, 50 pasos para que descienda el Espíritu Santo. Compran libros, 20 metodologías de cómo traer un avivamiento a la iglesia, pero ellos no se están purificando. Y por eso, aunque intentan y traen estrategias, les funciona por un tiempo, pero de nuevo la iglesia se seca, la iglesia se va, se llena un ratico y se les va. La gente no quiere nada, vive desanimada. ¿Por qué? Porque Dios no se puede comunicar con la iglesia. ¿Por qué? Porque el que trae el mensaje de la iglesia es el ángel de la iglesia. Y si el ángel de la iglesia no se purifica y no está en comunión con Dios, no puede haber avivamiento, no puede haber respuesta. Compre todos los libros que compre todas las metodologías que compre, Dios no se comunica con el que no está purificado. Pero yo tengo a Cristo, pero Cristo me salvó, Cristo me purificó una vez y para siempre. Sí, pero el Cristo que te purificó te lleva a entrar confiadamente al altar de Dios, al trono de la gracia, donde eres limpio y puedes decir: Abba, Padre. Si tú no hablas con tu Padre y no tienes comunión con Él, ¿cómo pretendes que lo que tú des sea certificado que viene de parte de Dios? Por eso muchos dirán: Dios me dijo. Y el día que se encuentre con Dios, Dios les va a decir: que tú dijiste que yo dije ¿qué? Tú dijiste que yo te había hablado cuando yo ni te conozco, brother. Que tú estás diciendo que yo mandé decirle a la iglesia esto cuando ni en la Biblia está, cuando tú lo leíste de tal profeta que se lo inventó. Prisiones espirituales. Desciende a las cavernas del infierno y libera el alma a pedacitos. Por ahí había una ministra enseñando eso, hizo libros y todo el mundo los compraba. Cuando nos dimos cuenta, más de uno en las iglesias endemoniados, porque eso es brujería. Y nadie preguntaba si eso era de Dios o no. Cuando se levantaron hombres estudiosos de la Biblia en oración y dijeron: ojo, eso lo enseñan en los aquerrales de los brujos, hay más de uno abrió sus ojos. Los aquelarres de los brujos enseñan eso, que el alma se parte por pedazos y usted la puede llevar a fracciones del infierno. Y de hecho han hecho películas hasta los de Hollywood. Y muchas veces estamos detrás de métodos que Dios les ha dado a hombres que sí están en la presencia de Dios y que no es malo, pero los queremos aplicar a nosotros cuando nosotros no nos hemos ni purificado. Mis frutas están bien para Dios, pero Dios dice: no era con frutas, era con corderos. Las frutas eran para otra clase de ofrenda, no para hablar conmigo. No sé si les gustó esta primera parte y aprendimos algo. Es que pasa que el Señor es vegetariano, Oscar. Caín pensó que el Señor es vegetariano. Esa está buena. Sí, Caín pensó que el Señor era vegetariano y no, al Señor le gustan los sacrificios. Impresionante. ¿Alguna pregunta o estamos bien? Es exactamente como usted lo predique, es la pura verdad, conforme a la palabra de Dios. Así es. Siempre sacrificio de sangre, altar, así es. Y
Esa es la palabra, que no eran frutos podridos, no. La palabra es correcta cuando como usted lo dijo, así es, 100%. Ahora miren esto. ¿Por qué no eran frutos podridos? Porque Caín sabía lo que su padre le había enseñado. Y Caín tuvo, y esto va a ser fuerte, no sé si mi apóstol Elías de pronto lo ha enseñado, pero yo voy a soltar esta. Hay gente llena de buenas intenciones hacia Dios, pero con muy poca obediencia para Dios. Hay gente con buenas intenciones hacia Dios, pero no con buena obediencia para Dios. Señor, voy a sembrar este televisor en la iglesia. Y el apóstol Aymar, pero mi hijo, ¿para qué más televisores? Tenemos 5, 6. Hace falta un piano. No, yo siento en mi corazón de parte de Dios que es un televisor. Y van y compran el televisor. La ofrenda la dieron de buena intención, pero Dios llega y dice, bueno, pongan un televisor más, pero sigue faltando el piano. Porque hay gente que incluso da a su manera, como ellos piensan, y no miran qué es lo necesario. Lo necesario era sacrificio y sangre, no frutas. Aunque después, en el libro de Levítico, Dios dejó las frutas y algo como una ofrenda, pero no era lo esencial dentro del altar. Bueno, creo que los he sacudido un poquitico esta noche, les abrí un poco el conocimiento, les saqué. Apóstol Elías, le doy la palabra. Estamos muy de acuerdo porque lo vemos una y otra vez en las iglesias cómo se repite. La gente quiere adorar a Dios a su manera y buscar a Dios a su manera, y por eso no lo encuentran, porque no es a la manera de nosotros, sino al diseño que ya Él tiene para eso. Qué gracias, mi amado. Entonces, aquí hay algo interesante. En el momento en que esto pasó, el rostro decayó. Pero, y voy a avanzar en la historia, vamos a avanzar. Sígueme esa versión. El Señor le preguntó, ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Mira, espérame un momento, note algo aquí. Él trajo ofrenda, Dios no la aceptó, pero Dios le habló. No creo que le haya hablado desde el altar, pero le habló en un sueño, no se sabe cómo, pero Dios le habló y le dijo, Caín, ¿por qué se entristece? ¿Por qué estás enojado? En pocas palabras, Caín, tú sabes cómo me gustan las cosas a mí. ¿Por qué te entristeces si tú sabes cómo son las cosas conmigo? Wow. Y mire esto. Mira lo que le dijo Dios. Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Mire esto. Caín, si haces las cosas a mi manera, no andaremos distanciados. Si haces las cosas en el altar de manera correcta, yo lo aceptaré. Pero si lo haces a tu manera, lo haces malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Uy, impresionante, hermano. Las personas que quieren levantar altar a su manera lo hacen malo, se exponen a que el pecado los domine. Pero si usted levanta su altar de manera correcta, usted dominará el pecado. No se ora a su forma, no se interpreta la Biblia a su forma, no se autonombre ministro a su forma, no haga cosas a su manera. Pregúntale a Dios, si no, el pecado
puede hacerse incluso pasar por Dios. Wow. Creo que esta noche estoy así. Ahora mira el próximo. Esta noche está reventando sesos, apóstol. Yo que no hemos entrado a los altares proféticos. Ay, Dios mío. Bueno, ya vamos para allá. Sigamos. Caín le dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Cuando llegaron, Caín atacó a Abel y lo mató. ¿Sigue? Luego el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Caín respondió: no sé. ¿Acaso es mi deber vigilar a mi hermano? ¿Sigue? Luego el Señor le dijo: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano grita desde el suelo pidiendo justicia. Escúcheme esto. Dios no le dijo a Caín: oye, mataste a tu hermano y yo me di cuenta. Sí, Dios lo ve todo. Dios ya había visto que él había matado a Abel. Pero Dios le recalca que la sangre de Abel se estaba comunicando con Dios pidiéndole justicia. Como está también escrito en Apocalipsis, que los mártires, las almas de los mártires, están debajo del altar pidiendo justicia. En Apocalipsis, escúcheme, la sangre pide justicia y la sangre se comunica con Dios. ¿Y qué pasa en el Nuevo Testamento? Ya no hay sangre porque ya uno solo dio la sangre. Pero nuestra intención de honrar esa sangre se comunica con Dios. Entonces, cuando usted levanta el altar de oración, la sangre de Cristo por su oración se comunica con Dios. Cuando usted adora, la sangre de Cristo sube por medio de su adoración y se comunica con Dios. Cuando usted estudia la palabra hace que la sangre de Cristo se comunique con Dios, porque la sangre de Cristo regó todos los altares, que son más de 12 altares, que en la tercera clase se los voy a enseñar: adoración, oración, intercesión, el altar profético, el altar apostólico. Esos altares todavía están vigentes, ya no de manera literal, pero sí de manera espiritual. Y escúcheme, la sangre de Cristo se manifiesta en ellos, porque son la esencia de la iglesia. Altar, un lugar alto, un lugar donde usted se humilla a Dios. Un mishbah, un lugar de sacrificio. Y esto no le va a gustar a muchos, pero Dios no se comunica con los flojos. Dios no se comunica con los perezosos y con los que quieren darle a Dios las cosas a su manera. Dios se comunica con los que tienen sacrificio. Dios se comunica con los que quieren dar lo mejor de sí. Por eso Pablo dice: preséntense como ofrendas vivas, puras y agradables a Dios. Este es nuestro culto racional. Esto es fuerte. Culto racional. O sea, en pocas palabras, use su cerebro para darse a usted como lo mejor, con sacrificio, con esfuerzo. Gente quiere la mejor convención, el mejor lugar, la mejor iglesia, la mejor unción, pero no quiere sacrificio, no quiere humillación, no quiere rendición, no quiere oración, no quiere adoración, no quiere estudiar la palabra, y se queja y se compara con otros que están fructificando más que él. Se llenan de frustración y andan como Caín, con el rostro decaído, porque ven que hay Abeles que le están dando lo que ellos no le quieren dar a Dios, cuando saben cómo dárselo. Lo dije. Tremendo. Qué fuerte. Oh, el apóstol Elías ha escrito libros. Yo no he escrito ninguno. ¿Quién le manda a no sentarse temprano a escribir y pedirle a Dios que lo inspire? Entonces,
El peor altar demoníaco o el primer altar demoníaco fue la comparación. Sí, Caín se comparó con Abel y al ver que él no era honrado de parte de Dios, cuando él pensaba a su manera que estaba dando lo mejor, lo llenó de envidia y de ira. ¿Cuántos ministerios tenemos orando, levantando altar para que Dios cierre otros? ¿Cómo, pastor? Sí. Sí. Hay otros que han levantado altares de crítica alrededor de otros y empiezan a hablar. Ay, Aymar, ese Aymar tiene que tener esa jipeta y tiene que tener eso. ¿Quién sabe cuántos pactos está haciendo? ¿Cuánta gente está estafando? ¿Cuánta gente está? Y eso lo está diciendo otro pastor que no tiene carro, que su iglesia no es próspera, pero lo dice porque está frustrado como Caín, pero no sabe cuántas lágrimas le costó a Aymar para tener ese carro. Porque el que critica tu futuro y el que critica tu presente, tal vez desconoce tu pasado. Hay muchos que te critican a ti y te dicen, ay, mire, este escribió 20 libros, quién sabe con quién hizo pacto, quién sabe con qué, pero nadie sabe que esos libros que tú has escrito te costaron lágrimas, sudor, noches de sueño, y fueron los corderos gordos que le diste al Señor, pero ellos no se ven prósperos porque siguen trayendo sus frutas cuando Dios les dice que vayan más allá. Llama. Ay, ay, ay. Bueno, no he tenido hoy participación de casi ninguno. Como que los tengo en silencio hoy, ¿o qué? ¿Alguien quiere opinar? ¿Ninguno? Ok. Bueno, sigamos. Luego vemos que el primer altar como tal, que se ve reflejado ya de manera literal, lo levanta Noé o Noah en el libro de Génesis. Vamos a ir por un momento, por favor. ¿Y por qué? Porque usted ya sabe lo que pasa aquí. Caín mata a Abel, Dios le pone una marca a Caín y Caín se va errante por toda la tierra. Ojo aquí, antes de Noé, porque quería entrar en esto, Caín tuvo una descendencia y Caín tuvo un descendiente al cual llamó Enoc, y Set, quien reemplazó a Abel, también tuvo un descendiente que se llamó Enoc. Entonces, para que usted me lo entienda, de parte de Caín hay un Enoc y de parte de Set hay un Enoc. La palabra Enoch, E-N-O-H-C, Enoch, significa quien camina con. Ojo aquí, porque aquí empieza la guerra de altares. ¿Cómo? Sí, ahí empieza la guerra de altares. Hubo uno que caminó con el diablo, un Enoch que caminó con el diablo, y hubo otro que caminó con Dios. Enoch, quien camina con, anótelo, el que camina con, y lo puede investigar, lo puede estudiar. Y entonces, esos dos Enoch, uno camina con Hasatán, que la palabra Hasatán, H-A y Satán, que significa el gran opositor. Hasatán o Hasatán, el gran opositor. Y otro camina con el Eterno. Y los dos levantaron altares y levantaron ciudades y enseñaron a sus descendientes a cómo levantar altares.
Présteme atención porque voy a entrar en un tema aquí en esta última hora teso. Teso porque estoy seguro que más de uno no lo ha estudiado a profundidad. Pero aquí ya voy a entrar al doble de profundidad de lo primero. Los dos Enoc caminaron uno con las tinieblas, otro con Dios. El Enoc que camina con Dios le enseña a sus descendientes a levantar altar. Y uno de esos descendientes que levantaba altar se llamó Noaj o Noé, que usted ya sabe que Noé conoció al Dios invisible por medio de Matusalén y por medio de Enoc. Y los descendientes de Caín conocieron al Dios de las tinieblas y la adoración al Dios de las tinieblas por medio de la marca que tuvo Caín, que al parecer se allega a una pariente suya, descendiente también de las hijas de Adán. A ver, le explico, ya te doy la palabra, Rebeca, para que lo entienda. En 900 o casi 1000 años, Adán y Eva siguieron teniendo hijos. Set se reprodujo y todos los demás hijos, porque según los hebreos y según los judíos, Abel, al morir, cuando muere Abel, también ya tenía descendencia. Y Set también tuvo descendencia. Y Adán tuvo descendencia. En aquella época no era pecado el incesto entre familia no directa consanguíneamente, primas, y bueno, y toda la dinastía que por tribu se permitía. En 1000 años, ¿cuántas familias en la tierra pudieron multiplicarse? Impresionante. Otros teólogos dicen que en el momento en que Dios creó a Adán, también creó a otros hombres por palabra, y que Adán fue el modelo de todos los hombres. Bueno, pero según los hebreos, no, y según los judíos, no. Según los judíos, Dios dio tanta semilla a Adán que en 1000 años se reprodujo más de 200 veces. Entre eso nacieron muchas mujeres y varios varones que no fueron relevantes como lo fueron sus primeros descendientes. Ok, Rebeca, te escucho, mi pastora. Pastora Rebeca. Yo quería preguntar, yo he escuchado tantas cosas ya que ya perdí sobre esa marca que tiene Caín. ¿Qué usted dice de esa marca? Ok, ¿Qué era? ok, Yo quiero escuchar tu versión. listo. Mira, nosotros escuchamos tantas cosas de maestros que a veces nos confundimos, cuando sencillamente es muy fácil. Esa palabra marca proviene del hebreo sellar para, que es la misma palabra griega que se usa con el anticristo cuando sella, o con el falso profeta cuando pone la marca sobre los hombres que no se hallaron en el libro de la vida. Dios dice que ninguno mate a Caín, y maldito sea el que mate a Caín. Y Caín, al parecer, muere de anciano, de viejo. Antes de él morir, levantó varias ciudades, entre esas Babilonia, Babel, donde desciende su descendencia, valga la redundancia, Nimrod. Antes de eso tuvo otros descendientes, los que caminaron con las tinieblas, Jubal, un adorador perverso, otro hombre que fue un compositor de juergas, y usted lo encuentra ahí también en el libro de Génesis. Y escúchame, pastora Rebeca, al parecer, la marca que Dios le pone a Caín es una marca de sello de maldición, donde Caín
no podía hallar reposo en su muerte. Eso es lo que dicen los rabinos. Y por esa razón, al parecer, cuando Caín muere de viejo, su alma y su espíritu no hallaron reposo y vagaron por la tierra, y se convierte en lo que nosotros conocemos como el espíritu de homicidio, el espíritu que mata. ¿Por qué Caín se convierte en una simiente perversa y mala? El sello que Dios le puso fue para que ningún otro hombre tomara en sí la maldición que él llevaba. Pero al entrar el hombre en rebeldía con Dios, ese espíritu los puede tomar e inducir a hacer lo mismo. Por eso Jesús dice que el que no ama a su hermano es igual que un homicida. Y por eso él dice que Satanás es homicida desde el principio. Probablemente Caín se convierte en un servidor de Satanás, porque el único que mata es Satanás. Y hablo desde el mundo espiritual. Pero, al parecer, según lo que yo he investigado con la Universidad de Jerusalén, con rabinos muy influyentes que leen el Zohar, que leen la Torá, que leen todo, Caín muere de anciano, pero Caín no halló reposo nunca en la tierra. Y al parecer, después de muerto tampoco. Impresionante, ¿no, pastora Rebeca? Una pregunta más. ¿Reposo de su alma? Sí, claro, de su alma y de su espíritu. Él no entró al cielo, él no halló reposo. Muchos dicen que el infierno lo tomó. No, él quedó vagando sobre la tierra como un demonio. Su alma, su espíritu está sobre la tierra. Y es lo que usted y yo hoy en día conocemos como el espíritu de homicidio. Pero eso entra dentro de la demonología. ¿Te quedó claro, pastora Rebeca? ¿O qué otros Sí, conceptos habías escuchado? tremendo. Yo tuve tanta interpretación ya que perdí la cuenta. Que dijeron que él tuvo esa marca porque quedó con una marca, de allí salió la gente de color, o dijeron que tenía una marca, tenía una mancha aquí, otros dijeron no sé, ay Dios, pero esto está relevante. No, También. mira, ahí es donde yo digo que para ser maestro hay que tener cuidado. La Biblia dice que el maestro acarreará mayor condenación. ¿Por qué? Porque muchos sacan teorías conspirativas de lo que no es. ¿De dónde surgen las razas? Las razas surgen no de Caín, surgen de la primera maldición que es mandada en la tierra. La primera maldición mandada en la tierra es de un padre a un hijo, y es de Noé a Can, y lo maldijo. Y al parecer de ahí descienden los hermanos de color. Luego en Babel, cuando desciende el Señor y confunde a los hombres y los esparce, al parecer el cuerpo humano se adapta a las condiciones de la tierra cuando ellos son esparcidos, y toman las fisionomías dependiendo el estado, el clima y la consanguinidad que se adapta a cada lugar de la tierra. De ahí vienen las razas. Es tan sencillo. El problema es que a veces queremos alterar con cosas conspirativas lo que es claro y evidente. Ahora, la marca general de Caín fue sencillamente para que nadie lo matara y tomara el lugar de su maldición, porque él fue el primero que mató. Y de hecho, la Biblia nos lo aclara en muchos pasajes. No tengo el tiempo porque si no, aquí hacemos vigilia, pero tranquilos, que cuando vean demonología, lo van a aprender. ¿Ven? Te doy mi palabra y con mucha pureza doctrinal. Y a los que están aquí, usted va a escuchar muchas teorías conspirativas acerca de
pero sencillamente no se enrede. Lo que está escrito es lo relevante. A veces muchos van allá o más allá de las escrituras y tampoco es sano. Lo puro es estar centrado en lo que la Biblia nos da. Ya lo otro son... Apóstol, Sí, dime, apóstol. una pregunta, eso es tremendo porque primero escucho eso. Entonces, una persona que está bajo, yo revelo a uno bajo un espíritu de suicidio, como se dice en español, Sí, uno suicidio. puede reprender ese espíritu de Caín, porque Claro. debo decir que eso esa es la raíz, Claro, claro, ¿la verdad? claro, de matarse, de atentar contra sí mismo, de atentar contra sus hermanos. Wow, Porque, tremendo. porque Gracias. siempre, Ya te que mando hay los ofrenda ahorita. gracias, siempre No. que hay un suicidio o un homicidio, los heridos son los familiares. Esa alma se pierde y se altera un propósito, como el que se alteró con Abel. Note, Caín, símbolo del pecado, atentó contra el propósito de Abel, que era frágil. Y Dios dijo, no lo permitiré, y envió a Set. Es lo mismo, el pecado, note esto, atentó contra la fragilidad del hombre, pero Dios envió un sustituto que lo reemplazó. Su nombre es Jesús. Impresionante. Yo no sé si usted le da la alabanza al Señor. Shama, aleluya. Hey. Ok, pastora Rebeca. Ok, usted dijo allí cuando Dios maldijo, ahí vino la parte de las razas, ¿no? No, Aquí en el mundo. no, cuando Dios no maldijo, acuérdate, te lo quiero aclarar. Dios le puso una marca a Caín para que nadie lo matara. Él muere de viejo y Ok, se convierte en un demonio, un espíritu, que es el espíritu de sí. suicidio y de homicidio. Las razas salen con la confusión en la Torre de Babel y la primera raza o la raza morena nace con la maldición que le envía Noé a Can, cuando Can se burla de su desnudez. Ese viene de los canaítas Sí, después. sí. Ok. ¿Te quedó claro? ¿Nada de confusión? No, está bien, ahora sí. Ah, ok, ok. Bien, seguimos porque esto se pone interesante. Ok, pero es bueno. Yo prefiero responder las preguntas, me gusta ser claro. Si alguno tiene una pregunta, háganla, porque yo no pienso avanzar con confusión. A mí me gusta ser un maestro que aclara, no que deja confusión. Hay rabinos y hay maestros que dicen que un buen maestro aclara o estudia con sus alumnos para tener claridad. No deja la confusión en el aire, porque el término de ser maestro es quien da y quien recibe. Eso en el griego significa doxos, doy y recibo. Amén. En la parte hebraica se llama rabojí, o lo que nosotros conocemos como los rabís. Y la palabra raboni es un gran maestro, que es lo que se le dice a Jesús. Amén. Aprendiendo cada día, ¿no? Ok, Génesis 8:20. Esto es fuerte. Y edificó Noé, aquí es la primera vez que aparece la palabra altar. Y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Note esto. Verso 21. Y apercibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón. Espérame, aquí hay algo interesante. Jehová tiene corazón. El Señor tiene corazón.
Creo que sí. Tú lo lees ahí, ¿sí? Y él dice en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Sí ven? Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Ahora ponme la traducción del lenguaje actual. Más tarde, Noé construyó un altar. ¿Para qué? Adorar a Dios. Tomó entonces algunos de los animales y aves de los que Dios acepta como ofrenda y en su honor los quemó sobre el altar. Verso 21. Y cuando a Dios le llegó tan grato aroma, tomó la siguiente decisión. Aunque todo hombre y mujer solo están pensando en hacer lo malo desde su niñez, por ninguno de ellos volvería a maldecir ni destruir la tierra como esta vez. Presten atención. Cuando leemos en la Reina Valera que Dios dijo en su corazón, la palabra corazón se traduce en la Biblia muchas veces como nefesh, alma, ruach, enlej. Esa palabra enlej es decisión, voluntad. Dios no tiene corazón porque Él es espíritu, pero la palabra corazón se traduce como decisión, su voluntad. Esto es fuerte. También se traduce como su kabod. Usted lee la palabra kabod como gloria, pero el término de kabod es gloria, honra, decisión, autodeterminación. Entonces, cuando usted lea en la Biblia, y Dios vio, y Dios olió, y Dios en su corazón dijo, y Dios pensó, es algo que se llama teofanía, que significa que el autor que escribió tuvo que usar representativamente las actitudes del hombre para poder comparar las decisiones con Dios, para que el hombre no se confunda cuando vaya a hablar de Dios, porque Dios es espíritu. Amén. Se llama teofanía, buscar una manera representativa en la que Dios se manifiesta para que el hombre lo entienda. ¿Listo? ¿Nos quedó claro? Ok. Entonces, aquí se pone interesante la cosa. Figúrense que Noé levanta altares. Noé levanta un altar, usted ya sabe, sigue leyendo la historia. Luego él bebe vino, se embriaga, sale uno de sus hijos. Esta palabra, y sus hijos vio la desnudez de su padre. Hay que tener cuidado, porque quiero hacer una aclaración también en este punto. Cuando se habla de ver, no se habla de conocer. Hay teólogos que dicen que Can violó a Noé, se aprovechó de su desnudez, pero la palabra original no es conocer. Cuando usted encuentra en la Biblia conocer, se está refiriendo plenamente a relación sexual. Y conoció a Adán a su mujer, y no conoció José a María hasta cuando tuvo el niño. Es relación sexual. Pero el término ver es el término en hebreo para tres cosas. Uno, ver de ver. Dos, ver de pensar. Y pensó o analizó. Y tres, ver también en hebreo significa morbo o significa pureza. ¿Está aquí? Morbo o pureza. Y al parecer el término que se usa
con Can es, y Can vio y morboció la vejez de su padre, lo malpensó. Dijo, uy, este viejo se emborrachó, qué boleta, está como lindo mi papá. Y de ahí nace lo que nosotros conocemos como la tendencia a la depravación homosexual. ¿Por qué? Porque Can es el padre de Sodoma y Gomorra. Aló, dice que Can fue y se habitó en las tierras de Urt y abajo de Sun, y de ahí viene Sodoma y Gomorra. No es que él violó a Noé, es que él se burló morbosamente y malpensó contrariamente a la naturaleza divina de Dios. Y Noé, cuando despierta, sus hijos dicen que los otros, en vez de pensar mal, desear mal, lo taparon y dijeron, no, padre, qué pena, ni siquiera somos dignos de mirarte. Y el otro, no. Y ahí nace la tendencia pecaminosa que contaminó 4 ciudades, no 2, fueron 4: Sodoma, Gomorra, Adma y Sebojín. ¿Listo? ¿Aprendimos de esa parte? ¿O alguna pregunta? Amén. Mucho silencio. ¿Están rebobinando? Si tiene preguntas, no me deje así. Amén. Apóstol, usted manda después, porque usted va muy rápido para escribir todo, usted manda este video otra vez para nosotros, ¿no? Sí. Mi pastora Rebeca, ya que hablas de eso, hay unas clases que dicen ustedes que no están, pero sí están. Ya estamos haciendo todo. Lo que pasa es que en un tiempo me pidieron que mirara muy bien quién estaba entrando y quién no. Y puse unas pequeñas claves para que personas que no estaban tomando la clase de manera concreta no pudieran entrar a verla sin pagar. Eso me dijo el apóstol Aymar en algún momento. ¿Amén? Y por esa razón hay unas que están un poquito censuradas, pero ya estamos abiertamente para ustedes, para que puedan entrar al canal. Amén. Porque también hay que ser sabios. Hay personas que no toman la clase o que no la querían pagar y entraban a mirar, y entonces dicen, como es gratuita, y eso no estaba bien. Entonces ya estamos trabajando por ello, mi pastora. Amén. Por favor, me pueden escribir las clases que no hayan visto en el grupo y yo las envío ahí para que ustedes la puedan descargar. Amén. Sí, apóstol, porque yo tengo algunos aquí, están en exterior ahora, no están en Aruba, pero ya me mandaron hoy, están pagando. Pues Ok. yo voy a pasar el apóstol, ¿ok? Bueno, Listo. gracias. Ok, muchas gracias. Otra cosa, mi apóstol, ya que estamos aquí. ¿Qué posibilidad? Porque me están preguntando de la clase. Te recuerda que cuando hicieron un trabajo al lado de tu iglesia no podía dar la clase. Sí. ¿Será que podemos compensar eso un otro día o te cae duro? ¿Cómo podemos hacer eso? No. Lo programamos, no hay problema. Ok, para esa clase. Y otra cosa también para anunciarlos hoy, para que vayan preparando que estamos para que el día 3 es lo que queremos hacer aquí en la isla de Aruba, que va llegando y el fin de este mes, el fin del mes que entra, ¿ok? Ok, así, Anuncia amados, para que... comentarles que tenemos graduación del primer módulo el día 3 del próximo mes. Así que bueno, ahorita vamos a hablarlo. Nuestro apóstol expondrá. Les comento, toga, birrete y espero que torta. Para que puedan tener su primer certificado de Reina Valera en el módulo de clase
de los 5 ministerios. Amén. Diplomado en los 5 ministerios. Amén. Así que va a estar muy chévere. Y estaré con ustedes, creo que de 5 a 6 días. Y confiando en Dios, si el Señor me permite, podrán conocer mi esposa también. Amén. Y bueno, aprender también en unidad de lo profético y lo apostólico. Así que bueno, espero compartir con ustedes. Bien, seguimos, porque esto está muy bueno. Ya ahorita, ¿qué horas tenemos aquí? Pero miramos. Ok, faltando 10 para terminar la clase, o 15, no, yo creo que 10 o 5, hablaremos de esto. Pero no quiero perder el hilo, salirme. Amén. Y sí vamos a mirar cómo recuperamos la clase pasada, porque hay que avanzar. Esta clase está muy buena. Bien, entonces vemos que los hombres de Dios aprendieron a levantar altar desde los principios. Y aquí vemos algo importante. La palabra altar aparece 504 veces en el Antiguo Testamento. 504 veces. Y aparece en 435 versículos de la Biblia, del Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra altar aparece 476. Perdón. No, yo sí estaba diciendo. Ok. Perdón. En el Nuevo Testamento aparece en 26 versículos, en 28 palabras del altar. Es decir, aparece 28 veces escritas y aparece 26 versículos que hablan de altar. En el Nuevo, así que no pueden decir que el altar es del Antiguo. Y en toda la Biblia aparecen 504 veces. Impresionante, ¿no? Ahora, volviendo aquí a profundizar esto, hay algo teso. Los hijos de las tinieblas también aprendieron a hacer altares. Y también aprendieron a hacer portales para comunicarse con los demonios. Cuando el Señor destruye la tierra con el diluvio, los destruye porque habían gigantes. Estos gigantes que usted en la Biblia descubre, se les llamó Nefilim. La palabra Nefilim significa caído, alguien sin gracia o maldito, aunque el término maldito evoluciona en el hebreo a Hanatema, que la palabra Hanatema significa maldito para siempre, no maldito por un rato, para siempre. Y de eso lo vamos a hablar cuando miremos de conceptos bíblicos. Por eso, sea anatema todo aquel que usa el nombre del Señor incorrectamente, o sea, maldito para siempre. Pero bueno, viniendo aquí, los hombres perversos también aprendieron a hacer altares. Y los altares como lugar alto para orar, para adorar y para abrir el mundo espiritual, se forman con los dos Enoc, el que caminó con Dios y el que caminó con el diablo, el que se levanta contra Dios y el que se levanta con Dios. Y esto lo adoptaron los hombres. Los hombres que conocieron a los Nefilim, a los demonios materializados, y también vieron a los ángeles caídos. Y ojo, quiero aclarar, cuando hablamos de demonios materializados, hablamos de seres que vinieron a la tierra cuando las hijas de Set
Y los hijos de Set se juntaron con las hijas de Caín. Le explico, porque esto es delicado, para que usted me lo entienda bien. Hay unos teólogos, como el doctor Armando Alducín, quien respeto mucho, y nos hemos sentado muchas veces acá en Colombia, cuando viene, a escucharlo y hemos debatido. Él dice lo siguiente, él dice que habían ángeles que bajaban a la tierra, enviados por Dios para hacer misiones. Estos ángeles se materializaban y al materializarse tomaban forma de hombres y al parecer estos vieron a las mujeres de los hombres y dijeron: tengamos relaciones sexuales con ellas y pongamos nuestra esperma en sus óvulos. Y de ahí nacieron los Nefilín, que eran los gigantes, como lo fue Goliat, como lo fue el rey Ahog, que su cama medía 6 metros, es decir, lo que mide el salón de mi iglesia. Pero hay otros teólogos como yo, como Spurgeon y como otros que profundizan, que creen lo siguiente: los ángeles no tienen sexo, y así se materializaran, Dios no les permitiría esto, sabiendo que desde un principio la intención de ellos era desobedecerle. Dios todo lo sabe, Dios no es tonto, pero al parecer sí puede acontecer que estos ángeles poseyeran a los hijos desobedientes de Set, que se dejaron seducir por las hijas de Caín, y al tener relaciones, estos alteraran su ADN y su esperma. A ver, se los explico. Esto significa que usted va a la Biblia y lee el endemoniado gadareno. Cuando el demonio tomaba a este endemoniado gadareno, él tomaba fuerza, rompía las cadenas, nadie lo podía tomar, dice que se rasgaba. Otros eruditos griegos dicen que se alimentaba de carne cruda y que este hombre se laceraba y no sentía dolor, y la fuerza era impresionante. Vemos como hay demonios sordos mudos que tiraban a los jóvenes en el agua y en el fuego, les hacían botar babasa y trataban de secarlos, dañaban su genética, el polio, como muchos dicen, lo secaban. Probablemente yo soy uno de los que cree así, que estos demonios venían y decían: poseyamos a estos hombres, no tenemos genitales ni podemos tomar forma material, entonces poseyamos espiritualmente a estos hombres para tratar de sentir el poco de placer que sienten ellos, y hagámoslo así. Y por eso la genética se alteraba. De hecho, hasta el día de hoy hay evidencia de hombres que nacen con gigantismo, síndrome de Down, otros que nacen con deformidades y pueden ser incluso por posesión de demonios, usos de drogas y muchas cosas de estas. Esto se ve en una materia llamada bioética. Pero dentro de eso nacen hombres que son llamados los perversos o los sin almas, los gigantes de renombre que aparecen en Génesis 6. Estos hombres, cuando mueren en el diluvio, vuelven a aparecer de manera misteriosa. No sé si usted se ha preguntado eso. Si hubo una inundación en el libro de Génesis, en el capítulo 8, cuando baja la tierra, ¿por qué vuelven a aparecer gigantes como el rey Ahog en el libro de Deuteronomio y gigantes como en el libro de Reyes, Goliat y sus hermanos, que eran los últimos gigantes que quedaron y eran filisteos? ¿Cómo pudieron volver a aparecer? Interesante, ¿no? Probablemente por posesión demoníaca, porque ya esos otros gigantes habían muerto. Y aquí entra algo fuerte, que es el clímax que quiero darles en esta noche. Esto es teso. Esos hombres
perversos que siguieron el camino perverso. Levantan altares también para los demonios. Ahora, si vino un diluvio y a todos los mató, ¿quién es el hombre perverso que siguió caminando con el diablo? Porque todos los descendientes de Caín murieron. Todos los hombres malos en el diluvio murieron, pero hubo uno que entró con Noé en el arca, que volvió a caer en lo mismo que cayó Caín, en el pecado. ¿Quién fue? Me encanta el silencio. Note esto, para que usted me lo entienda. Caín se va, se riega por toda la tierra, salen los hombres perversos, hay un solo descendiente de Matusalén y de Enoc que camina con Dios, que es Noé, hace el arca, todos mueren en el diluvio, todos, pero Noé entra al arca con su familia y las esposas de sus hijos. Al parecer, quien adopta la maldad de Caín es Can. En el momento en que se burla de su padre y su padre lo maldice por el mal pensar, por el morbo, por la perversidad, él se va y habita al norte de Israel, donde crea Sodoma y Gomorra y se extiende hacia las regiones, y de ahí él tiene más descendientes, donde empiezan a salir los cananeos, los jebuseos, los amorreos, los filisteos y todos los feos. Y eso se extiende. Es decir, que la maldad de Can, igual a la de Caín, siguió de la misma simiente de los santos, igual que pasó con Adán y Eva, siguió. Y note esto, Can ya sabía y aprendió de Noé a levantar altar, y él le enseña, igual que Caín, a sus descendientes a levantar altar. Y él, como conocía a los nefilín, los malos, los seres demoníacos que habitaron físicamente entre la unión sexual del endemoniado y de las mujeres endemoniadas también, hijas de Caín, él empieza a enseñarle a sus descendientes a hacer imágenes y a levantar altares. ¿Cómo se llamaron esas imágenes de esos demonios que ellos conocieron? ¿No? ¿Nadie sabe aquí? Eso me gusta. Terafines. ¿Cómo? Terafines. No serafines, no querubines, sino terafines. La palabra terafín, antes de que la muestres, proviene del hebreo ángel de la tierra, ángel caído. Serafín significa quien cuida los atrios de. Querubín significa el que protege o el que rodee. Pero terafín significa el ángel que rodea la tierra. Los demonios. Le voy a mostrar imágenes babilónicas de los terafines. Mírelos ahí. Esos terafines eran los dioses paganos, de los cuales Dios ordenó a Abraham que saliera de su tierra, de Ur de los Caldeos, y se apartara de esos dioses. Y aquí hay otra imagen, mírelas. Eran los hombres, hacían escaleras con piedras, como lo puede ver ahí, y ponían las figuras de esos dioses arriba de ellos para hacer un altar y comunicarse con ellos. Que esos dioses, Moloch, Ashtaroth, Asera, Osiris, lo que sea que se llamaran, al inicio se llamaron terafes.
Aquí tenemos la imagen de un altar de piedra para los terafes, los terafines. Esta cultura, todas las naciones paganas la adaptaron de Cam después de que él fue maldecido por su padre. Y los terafines aparecieron como demonios y dioses en la Biblia. Aquí vemos el modelo original de Noé con un altar. Luego vamos a ver dentro de 8 días la evolución de los altares a lo que hoy en día está en la iglesia. ¿Y por qué es necesario volver a levantar altares en la iglesia? Dejar de llamarlos plataformas o tarimas, porque en el altar hay un portal donde usted se comunica con Dios y donde el mundo espiritual entra. Déjeme decirle algo, voy a dar una revelación fuerte antes de leer lo de los terafines. Le comento, el Señor Jesús fue la ofrenda sobre el altar. ¿Pero cuál fue el altar? ¿Ninguno? Note esto, el Señor Jesús era el sacerdote, ¿sí o no? Sumo sacerdote que murió una vez y para siempre, eso dice Hebreos 8 y 9. Él fue la ofrenda, él fue el cordero pascual, pero ¿cuál fue el altar? ¿Dónde estaba el altar? Bueno, cuando usted lee el Nuevo Testamento dice que el Señor fue sacrificado sobre el monte La Calavera, el monte más alto que había en Jerusalén, el monte alto. Él se dio como ofrenda en el lugar alto para que su sangre abriera el portal del perdón de pecados eternamente y para siempre entre el hombre y Dios, y nos reconcilió con Dios. No sé si usted lo está entendiendo. Por eso Él fue sacrificado en el lugar más alto y todo el mundo vio su sacrificio. Todo Israel, todo Jerusalén, alrededor de la ciudad, vio a un hombre crucificado en el lugar más alto de Jerusalén. En el lugar más alto. Por eso, usted nota que en el libro de Reyes, en el libro de Deuteronomio, Levítico, en los profetas, dice que el Señor mandaba a los profetas a derribar los lugares altos que se habían hecho a estos dioses, a los terafines, a todos los dioses del cielo paganos, y que recuperara los lugares altos para invocar a Dios. Y por eso Yeshua fue la ofrenda más alta sobre la misma Israel. Se dicen y dicen los arqueólogos que nadie aparte de Jesús fue sacrificado en un lugar tan alto. De hecho, se dice que los pies de Jesús y la cruz alcanzaban a moverse, y por eso la ataron con cabulla y con unos clavos grandes para mantener la cruz suspendida como una tortura. Y de ahí viene lo que los griegos llaman kenosis. Nosotros también los teólogos llamamos kenosis o llamamos la unión hipostática, que significa que mientras Jesús estaba en el aire, en la mitad, en la línea, estaba uniendo el cielo y la tierra. Oh santo, oh Shama, estaba uniendo al hombre pecador con el Dios celestial. Él era la ofrenda de la mitad, en lo que se abrió el cielo. Por eso se oscureció, por eso el cielo lloró, por eso todos sintieron que la tierra tembló, porque la tierra sintió nuevamente la conexión con el Dios eterno que se reconcilió con el hombre por medio del sacrificio de la ofrenda sobre el altar. Tremendo, ¿no? Ok, avanzo y luego dejo sus opiniones. Los terafines aparecen en las escrituras. Esos dioses que usted acabó de ver ahí, que al final voy a volverlos a poner, aparecen en los siguientes libros. Jueces, capítulo 17, versículo 5.
Jueces 17:5. Vamos a ponerlo ahí. No, colócame Reina Valera primero. ¿Listo? Dice, y este hombre, Micaía, tuvo en casa de dioses e hizo efod. ¿Y qué? Léalo ahí. Terafines o imágenes de dioses, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En Jueces 18:14 vuelve a aparecer. Dice Jueces 18:14. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Vuelven a aparecer los terafines en Jueces 10, 18, 17, 3 versículos más adelante. Dice, y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de guerra. Ok. En Jueces 18, 18, nuevamente. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. El sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Jueces 18, 20. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Ahora, nuevamente aparecen los terafines en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 23, 24. Y mira, aquí habla del rey Josías, el niño de 8 años. Y mira lo tremendo que dice aquí. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro del sacerdote Hilcías, que había hallado en la casa de Jehová. En Oseas, capítulo 3, verso 4, Oseas 3, 4, dice: porque muchos días estarán los hijos de Israel, mira, sin rey, sin príncipe, sin sacrificios, sin estatua, sin efod y sin terafines, sin ídolos de demonios hechos de madera que se ponían en los lugares altos. Zacarías 10:2. Zacarías 10:2. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufren porque no tienen pastor. Ahora, yo les dije hace 8 días que les iba a mostrar algo interesante y les quiero comentar. Pónganme aquí. Estos terafines llegaron a estar ubicados en los 12 lugares más altos de Israel. Por eso usted lee que Josías tumbó los lugares altos y tumbó las invocaciones a la diosa Ashtarot. Ashtarot significa madre del cielo, pero esta madre del cielo tiene 12 hijos.
o 12 demonios, que son los enemigos de lo que simbolizan las 12 tribus de Israel. Astarot es la diosa del cielo que tiene 12 hijos, 12 estrellas o 12 demonios, que son símbolos contrarios a la casa de Israel. Igual que Israel es un príncipe, un reflejado con las lumbreras mayores y menores. ¿Se acuerdan del sueño de José? El sol, la luna y las 12 estrellas. Pues Israel simboliza la luna y las 12 estrellas, las casas de Israel. Pero la reina del cielo pagana también tiene 12 hijos, enemigos de Israel, y esta diosa del cielo se para en las nubes, y esta era la que adoraba Jezabel y todos los brujos, y esta tenía 12 hijos que también se convirtieron en el ejército de los o de las estrellas del cielo. Por eso cuando usted lee dice, y derribaron los altares a Astarot y derribaron la adoración a las estrellas del cielo o al ejército del cielo. ¿Cómo se llaman esos 12 hijos de Astarot? Los signos del zodiaco. ¿Cómo, pastor? Sí, y están en la Biblia. Segunda de Reyes 23:5. No sé cómo le está pareciendo esta clase, pero mire que la guerra de altares es impresionante. Mira lo que dice Segunda de Reyes 23:5. Es una de las poquitas referencias que hace profundidad a esto. Dice, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso. ¿En dónde? En los lugares altos, en los altares. Mira, en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército del cielo. Impresionante. Los derribó. ¿Por qué? Porque levantaban altares con los terafines y decían, este será primer mes, este será segundo mes, este será tercer mes. Así que lo que usted ve que hacen los brujos y hechiceros, eso ya venía desde hace mucho tiempo. Y la guerra de altares se hace evidente. Y los hijos de Israel, que son las 12 tribus, tienen 12 enemigos demoníacos que tratan de desviar de la identidad celestial a los seres humanos. ¿Cómo les pareció las clases hasta ahí? Muy interesante, pero apóstol, el éfod también es del sumo sacerdote, también viste Okay. el éfod. Te quiero aclarar. El éfod del sumo sacerdote de Israel tenía 12 piedras. ¿Ven? Y el éfod de los sacerdotes paganos tenía 12 símbolos. ¿Cuáles eran esos símbolos? Usted los conoce como los símbolos del zodiaco. Estos símbolos del zodiaco vienen desde Babilonia y desde los imperios primarios. Evolucionaron. En Egipto se les llamó a Osiris, Isis, Bemog y otros dioses más, que son 12. Eran 10 principales y 2 mujeres. A los 10 principales, el Dios de Israel los destruye cuando Faraón enfrentó a Moisés y los avergüenza el Señor con las 10 plagas. Dentro de los filisteos se llamaban Moloc, Anoc, Dagón, y tenían formas en los efods de los sacerdotes paganos. Y eran los rivales de las 12 tribus de Israel. Impresionante, ¿no? Bueno, los escucho.
¿Ninguno? A mí me quedo así, así muy impactado porque yo escuché una profeta muy conocida en Sudamérica que usa mucho el zodiaco, los señales para que nosotros podamos ver el mover espiritual. Hay una confusión ahí, pero yo dije, Claro. nunca no sentí Esa paz en eso. profeta tiene que entrar a estudiar Biblia. Mucha, Sí. porque está mal. Según la Sí, Biblia es muy aquí, conocida, y es muy conocida. según la Biblia Padre. aquí, es hechicería. Y ojo, porque la puede hacer por ignorancia, pero si sabe la verdad, está mal. ¿Cómo les pareció? Es que esto es muy directo. Apóstol Elías, levantaste la mano.